sacos que están acá, rodeados de estos elementos que son los capilares sanguíneos, arteriales y venosos. Además hay linfáticos. El saco alveolar es este, o este, digamos, y acá es donde se produce, acá está el oxígeno, entra por los bronquiolos, y acá se produce el intercambio gaseoso, en esa parte. Todo lo demás es conductivo, nada más que conductivo. Aquí tenemos el alveolo, cómo está compuesto el alveolo. El alveolo está compuesto de, obviamente, fibras elásticas, porque el pulmón es elástico, por eso se capilares y alveolos con un epitelio pavimentoso, digamos una célula tipo 1 y células tipo 2, o sea, neumonocitos tipo 1 y neumonocitos tipo 2, visto por dentro, digamos, ¿no? O haciendo un corte así, un corte transversal, podemos ver estos alveolos, como acá, digamos, abiertos, y se ven los capilares sanguíneos, los capilares que están acá, y se ven fibras, y se ven células tipo 1, que son las pavimentosas estas, y células tipo 2 que se encargan de la limpieza. También hay macrófagos, por supuesto, que estos migran desde la sangre o pasan hacia el interior o desde el interior hacia el intersticio, que también cumplen una función de limpieza. Si nosotros hiciéramos un corte del alveolo de forma sagital, así, este es el alveolo y acá está el corte sagital agrandado, lo que vemos es el alveolo, todo lo blanco que ustedes ven acá, un macrófago, no todos tienen uno, pero bueno, en este caso está el macrófago, una célula tipo 2, que es un neumonocito tipo 2, que produce secreciones y limpieza y surfactante, y una célula alveolar tipo 1, que es la que tapiza en su interior al alveolo. Esta está tapizando el alveolo, así como acá, está tapizando el alveolo, y la otra es productora de la sustancia surfactante para que el alveolo no se colapse, se mantenga abierto, y esa es la función que tiene esta célula neumocito tipo 2. Al lado de ellos tenemos el capilar sanguíneo, ya sea arterial o venoso, ¿no? Y dentro del capilar va a haber un eritrocito. Fíjense el tamaño del eritrocito para que entiendan el tamaño del alveolo, digamos. Acá van a ver, bueno, estos 0,5 micras, no importa, porque esto ya es histología, pero ustedes sepan que esta es la composición, es la unidad respiratoria del pulmón, digamos. Es la que nos va a permitir, acá adentro va a haber oxígeno y dióxido de carbono, que se va a intercambiar con el capilar, con el globo, en realidad con el capilar y el glóbulo rojo. Aquí pasa este que viene lleno de oxígeno, entrega su oxígeno aquí, perdón, toma su oxígeno aquí y entrega su dióxido de carbono. Ingresa por arriba el oxígeno, pasa esta membrana, se va al eritrocito y lo repleta, porque el eritrocito es solamente un carrier, lo repleta de oxígeno y él entrega dióxido de carbono. Y así toda la vida. Otra de las cosas que tienen que tener, esto ya es un poco más de anatomía, hasta ahí llegamos a la parte respiratoria pura. Un poco más de anatomía para poder después entender cuando hablemos de neumotórax, neumonía y todo ese tipo de cosas, es conocer bien la distancia que hay en el pulmón, entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, todo lo que es pleura, las glándulas tiroides que está acá, la tráquea, el timo, en alguna gente queda todavía un resabio de timo, otros no tienen, el corazón, el pericardio, los glóbulos que están abrazados por el pericardio, carótida, aorta primero, carótida primitiva después, subclavia, etc. El mediastino es la parte que se encuentra entre ambas pleuras parietales, digamos, el mediastino tiene divisiones entre mediastino superior, mediastino medio y mediastino inferior. Y a su vez, en la parte lateral, podemos decir mediastino anterior, mirando hacia atrás, medio, y mirando más atrás, posterior. Ese mediastino es el espacio que queda entre ambas pleuras parietales de los dos pulmones. Todo este sector, abajo tiene como límite el diafragma y arriba el cuello abierto. Este mediastino también
torácica, que es la que nos va de alguna manera, a mejorar la respiración cuando la necesitamos. El pulmón está pegado, o no pegado, sino que está arrimado a la caja torácica, digamos, por la pleura visceral, que recubre cada hendidura pulmonar, y una pleura parietal que está pegada a las costillas en la parte de la caja torácica, digamos, ¿no? Este pedacito que se agranda acá y se observa de esa manera. Esto tiene que estar indemne y tiene que funcionar adecuadamente para que nosotros podamos respirar adecuadamente. Acuérdense que nuestra respiración es a presión negativa. Cada pulmón está encerrado dentro de un saco pleural independiente. Cada uno de ellos, digamos, si se pincha este pulmón, no necesariamente sufre el pinchamiento de sino que por alteración del mediastino lo puede sufrir, pero no porque esté alterada su anatomía. Pasamos a un tema un poco más ríspido, que son los conceptos físicos, digamos. Para conocer los conceptos físicos tenemos que conocer algunas cositas muy pequeñas que para por lo menos no quedar en offside cuando nos digan qué pasó con las presiones y ese tipo de cosas. Definir elasticidad, que ustedes ya lo conocen, pero defínanlo para tenerlo presente en este tipo de órganos, porque después podemos hablar del hígado, y el hígado no es elástico. El que es elástico es el pulmón. La elasticidad es la capacidad de un tejido para expandirse y retornar a su situación original sin deformarse, ¿no? O romperse, ¿no? Por supuesto. Esa es elasticidad. Esta capacidad no la tiene el hígado, es decir. El aire es una mezcla de gases cuya presión total es la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos. El aire que nosotros inspiramos, cuya presión es una mezcla de gases, cuya presión es una suma de presiones parciales de cada uno de ellos. Es decir, el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el sulfato, lo que inspiremos, tiene una presión que es una presión total que es dependiente de la presión de cada uno de esos gases. El aire se mueve a favor de un gradiente de presiones, o sea, siempre va hacia el lado que tiene menos presión, desde alta presión a baja presión. Se aplica también para cada uno de ellos. La presión ejercida por un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Esto lo sabían ya de física seguramente, la ley de Voigt, que es la presión ejercida por un gas, la presión que el gas te coloca, digamos, es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Así. Esa es la ley de Voigt. Aplican una presión, hay gases aquí, una presión, aquí hay 1 litro de volumen y una presión de 100 milímetros de mercurio. Aquí se achica, porque ustedes presionan los gases, los empujan hacia abajo y da un volumen de 0,5, o sea, medio litro, bajan a medio litro, la mitad, pero la presión es mayor. Eso después lo van a entender cuando veamos ventilación mecánica y ese tipo de cosas. Mecánica ventilatoria. Para definir ventilación pulmonar es aquel movimiento de aire que mueve los pulmones o que se introduce en los pulmones de alguna manera. La ventilación pulmonar es ese movimiento de aire, que son gases, que mueven a los pulmones. Esto es como el huevo o la gallina, digamos. ¿Quién es primero? ¿El estímulo respiratorio o los gases que mueven el pulmón? Nosotros para empezar, digamos, cuando nacemos, tenemos que pegar una aspiradita para que los pulmones se abran, el surfactante comience a actuar, ahí viene el llanto y toda esa historia, para que después se produzca el intercambio de los gases normalmente. Pero mientras estamos en el útero, no respiramos de esa manera, no hay ventilación pulmonar de esa forma. La ventilación pulmonar depende, uno, del volumen de aire que entra en cada inspiración, volumen de aire que metemos en cada inspiración nosotros, y de la frecuencia respiratoria, como ya sabían ustedes o lo habían visto en signos vitales. Hasta aquí, ¿vamos entendiendo todo? Creo que sí, ¿no? Está fácil. Sí, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, seguimos. Existen 2 movimientos respiratorios que son, como ustedes saben, la inspiración y la expiración. Ustedes la conocen y saben bien lo que se... Miren despacito, mírenlo a ese pseudo video
es horrible, pero miren que cuando él inspira, digamos, lo que pasa con el diafragma, baja, y después cuando expira, el diafragma sube y le ayuda a expirar. Eso es lo que se produce en los dos movimientos, inspiración y expiración. Inspira, el diafragma baja, la panza se infla. Expira, el diafragma sube, la panza se deshincha. Los músculos respiratorios modifican el volumen de la caja torácica, porque hay muchos músculos que están involucrados en la respiración que también tenemos que conocerlo. Esto ustedes lo saben, pero lo repasamos. Los músculos inspiratorios, les dije yo, por excelencia, el diafragma es el músculo inspiratorio por excelencia, y después están los intercostales externos, escalenos y el esternocleidomastoideo. Intercostales externos, escaleno y esternocleidomastoideo. Además, hay otra clase de músculos que también se usan muchas veces, que son el trapecio. Depende del grado de disnea que uno tenga, ahí pueden aparecer otros músculos que ni siquiera sabíamos que existían. Esos son los inspiratorios, tenganlo en cuenta. Diafragma, intercostales externos, escaleno y esternocleidomastoideo. Y los expiratorios son en general los intercostales internos y los de la pared abdominal, junto con el diafragma que hace el esfuerzo de elevarse. El diafragma acompaña todo el circuito, digamos, entre inspiración y expiración. Y después estos, los abdominales, ayudan a expirar, a empujar el aire hacia arriba. Oblicuos y todo eso que están acá. Intercostal interno y músculo de la pared abdominal. Ahí lo tienen un poco mejor. Estos son los inspiratorios y estos son los expiratorios. Después lo van a tener a esto para verlo. Bueno, acá, inspiración. ¿Cómo se produce el evento? Inspiración. Entra al aire. Entra al aire. El diafragma es contraído y aumenta el volumen torácico. Hagan la prueba de inspirar profundamente y van a ver que el volumen torácico, o como para cuando se hace una foto en la playa, digamos, que uno inspira para meter la panza y hace aumento del volumen torácico. Fíjense que el diafragma se aplana y se aumenta el volumen torácico. Cuando uno expira, el aire sale. Fíjense lo que hace el diafragma, la panza se mantiene un poquitito más agrandada, digamos, en realidad, y empuja el aire hacia arriba, sale el aire. Y el pulmón se contrae. Diafragma relajado, volumen torácico disminuye. ¿Estamos hasta ahí? La inspiración siempre es un movimiento activo y la expiración en general es un movimiento pasivo. Ustedes inspiran voluntariamente, casi diría, movimiento activo, y la expiración fluye por sí sola y se va. ¿Por qué entra y sale el aire en los pulmones? En reposo, la PO2 alveolar es igual que la presión atmosférica. No hay nada, digamos, no hay intercambio. En la inspiración, la PO2 la presión, no PO2, presión alveolar dentro del alveolo es menor que la presión atmosférica. Entonces, acuérdense que los gases fluían de acuerdo a la resistencia, al flujo, digamos. Ahí entra el aire. Ahí entra el aire. Fíjense lo que pasa en la expiración. En la expiración, la PO2 alveolar se hace mayor que la presión atmosférica y entonces devuelve ese aire que había ingresado. Pero para eso ya se produjo en el interior el intercambio gaseoso. Esta es la forma de presiones, digamos, que juegan en la inspiración y en la expiración. En el intercambio gaseoso es otra historia. Ya es otro elemento que hay que tener en cuenta. La espirometría, que ustedes habrán visto en segundo año, que les habrá enseñado en fisio o en fisiopatología, es soplar un canuto, ahí un elemento, que hace que uno pueda medir volumen y presiones del pulmón, ¿no? Y aquí las tenemos. Ahí tienen expiración normal, o el BT normal, 500 mililitros, el final de la expiración, fíjense, volumen corriente es de 500 mililitros, les recuerdo nomás esto, ¿eh? El volumen de reserva inspiratoria es de 1100, que es el volumen corriente más una inspiración forzada,
y lo mantiene ahí en volumen de reserva inspiratoria 1100. Siempre queda un volumen residual de 1200, aunque no se llega inspirando profundamente. Tienen el volumen de reserva inspiratoria, que es distinto al volumen residual. Reserva inspiratoria, este es de 1100, este es de 3000. Es decir, que ustedes después de una respiración normal de 500 pueden hacer a su vez así y llevarlo hacia 3000. Y de ahí vuelve a bajar otra vez y pueden ir hasta sacar todo el aire. Así, lo sacan todo y ahí es 1100 más 3000, suma todo eso. Después, esa es la capacidad total pulmonar, esa es la que se denomina capacidad pulmonar total. La capacidad inspiratoria es solamente la de arriba, la que después de una ventilación normal hacemos una inspiración profunda. La capacidad vital total es de 4.600 mililitros. 4.600 mililitros, que es la suma de todas. El volumen corriente, el volumen residual, el volumen inspiratorio. La capacidad residual funcional es de 1.200, como habíamos dicho. Y vamos rápidamente a algunas definiciones que tienen que conocer para que cuando hablemos de esto lo tengan claro. El volumen corriente se llama BC o también BT, lo van a encontrar por ahí como volumen tidal. Es el volumen de aire que intercambiamos en una respiración, más o menos 5 litros en reposo. Es decir, cada respiración nuestra en reposo, sin estar hablando, tranquilo, digamos, es de 500 mililitros o 0,5 litros, que es lo mismo. 500 mililitros es el volumen corriente, o BT. La frecuencia respiratoria, como habíamos dicho cuando vimos signos vitales, es de más o menos 12 por minuto en reposo. 12 por minuto en reposo. Si ustedes, como les había dicho en ese momento, multiplican el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, van a tener lo que es la ventilación pulmonar o volumen minuto pulmonar, o volumen minuto respiratorio. O sea que volumen corriente, 500, por frecuencia respiratoria. 0,5 o 500 por 12 da un total de 6.000 mililitros o 6 litros por minuto. Ese es nuestro volumen pulmonar minuto o volumen minuto respiratorio. No me pregunten después cómo se saca el volumen minuto respiratorio. La integridad de la pleura era el otro elemento que teníamos, la caja torácica y las pleuras. Es esencial para mantener los pulmones expandidos y para la mecánica ventilatoria. En un pulmón normal lo que vamos a tener son las costillas, el diafragma, las pleuras viscerales y las pleuras parietales que están encerrados en esa bolsa, digamos, que son las pleuras parietales y las pleuras viscerales. Cuando se produce un neumotórax, esto lo vamos a ver en detalle después, pero ahora sépanlo así, ingresa el cuchillo por acá, entra aire, cambia las presiones, porque esto es presión negativa, cambia las presiones, el pulmón se colapsa porque lo que se rompió es la pleura parietal, digamos, rogando de que no se haya roto la pleura visceral, porque ahí cambia la historia. Las pleuras, digamos, la pleura visceral contrae al pulmón y lo mantiene como un muñoncito, así chiquitito, pegado al bronquio. Obvio, acá no entra aire, no puede hacer intercambio gaseoso, y esto, hasta que no se resuelva, digamos, que la pleura se vuelva a cicatriz, este pulmón no expande de vuelta. Eso sería un neumotórax. Otra de las cosas que tenemos que conocer es la complacencia pulmonar o compliance, que depende de la elasticidad pulmonar. ¿Se acuerdan que habíamos definido la elasticidad, que es la capacidad de un órgano de distenderse y volver a su normalidad a través de las fibras elásticas? Depende entonces de esta elasticidad pulmonar y la tensión superficial de los alveolos. Acuérdense que esta complacencia pulmonar, digamos, la complacencia es cuánto puede recibir de volumen y expeler de volumen aproximadamente un pulmón normal. Eso depende mucho de la elasticidad
y de la tensión superficial de los alveolos. Eso es la complacencia. La tensión superficial de los alveolos está dada por el surfactante pulmonar que habíamos dicho que producían los neumonocitos. Y para eso trae otra vez al neumonocito tipo 2, que lo que hace es, acuérdense de la tensión superficial de los animalitos, de los mosquitos que caminan sobre el agua, digamos, ocupando la tensión superficial, por eso pueden caminar sobre el agua. De la misma manera, hay que mantener estos alveolos abiertos. Para mantener estos alveolos abiertos, esta célula produce surfactante pulmonar que va como un lubricante a situarse alrededor de todo el alveolo y lo mantiene expandido, lo mantiene abierto. Si no, el alveolo se colapsaría entre cada inspiración y expiración. El surfactante reduce la tensión superficial de los alveolos y reduce la posibilidad de que el alveolo colapse durante la expiración. Las resistencias elásticas o las resistencias aéreas, unas son estáticas y otras son dinámicas, dependen de la distensibilidad pulmonar y son importantes en condiciones normales. Y la tensión superficial, por supuesto. Esa resistencia elástica, la complacencia. Las resistencias aéreas, que son dinámicas, dependen del diámetro de la vía aérea, del flujo de aire, y habría que ver si están ocupadas de moco o no, o si tuvieran asma o no, para alterar el funcionamiento respiratorio adecuado. Un elemento que van a encontrar nombrando casi siempre a nosotros, digamos, tiene mucho espacio muerto, decimos, tiene poco espacio muerto o tiene demasiado espacio muerto. El espacio muerto es aquel sector del aparato respiratorio que no intercambia gases. Entonces, toda la parte alta y la tráquea, hasta los bronquíolos en realidad, no intercambian gases. A todo eso se denomina espacio muerto y tiene un volumen adecuado que uno tiene que sacar esa cuenta, digamos. Si uno va a poner un BT de 500, un volumen corriente de 500 mililitros, tiene que imaginarse que hay 150 por lo menos de volumen de espacio muerto, digamos, que es el espacio que hay que llenar hasta llegar al intercambio gaseoso. ¿Entienden? Que ahí no se produce intercambio. Aquí vemos un poco, esto les va a tocar a ustedes la parte de ejercicios y esas cosas, ¿no? El aumento de la ventilación minuto durante el ejercicio moderado se produce a razón de un aumento del volumen, con pocos cambios en la frecuencia respiratoria. Digamos, en un ejercicio moderado, lo que nosotros hacemos, el organismo hace habitualmente, es aumentar un poco el volumen, con algunos pocos cambios de la frecuencia respiratoria, para saber qué tipo de ejercicio le indicamos a un paciente. Digamos. Cuando este ejercicio se realiza en forma mantenida, intenso ejercicio, ahí cambian los dos. Ahí hay un aumento brusco de la frecuencia respiratoria por aumento del metabolismo anaerobio, o sea, se produce metabolismo anaeróbico dentro de la célula y fuera de la célula, y el organismo pide más oxígeno para poder realizar ese intercambio, ese metabolismo. Entonces ahí sí se produce aumento de la frecuencia respiratoria, cuando él es más intenso, ya el paciente inclusive hasta puede tener disnea. Y hasta ahí vamos con esto. Y ahora seguimos con esto otro. Díganme si tienen alguna historia ahí, si no seguimos con esto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende, no? Es fácil. Hasta acá es fácil. Seguimos. Esto ya, aparte ustedes lo tienen recontra masticado. Esto es para después ingresar a la parte respiratoria pura y ahí poder hablar con propiedad, digamos, hablar de hipoxemia, hipercapnia, qué sé yo, sin haber visto esto, me parece que era medio grosero. Así que vamos con la fisiopatología respiratoria. Acuérdense ustedes, vamos a pasar rapidito esto porque van a ir viendo después. Todos los mamíferos superiores, que somos nosotros, digamos, tienen una especie de fisiopatología ideal que tenemos que ver la estructura y la función, que un poco ya la vimos, el concepto de suficiencia e insuficiencia respiratoria, conceptos generales, signos, síntomas que ya lo conocen, dos signos o síntomas fundamentales que son la disnea y la cianosis,
en la parte respiratoria, ¿no? Obviamente. ¿Qué síndrome fisiopatológico respiratorio nos atañen? ¿Qué es la insuficiencia respiratoria? Aunque después la vamos a ver naturalmente a cada uno de estos, igual que la neumonía, la bronquitis, el asma, el enfisema y la neoplasia. Todo eso vamos a ir viendo. Bueno, esto yo los había hecho un poco más nivel secundaria, digamos, porque para explicarlo un poco muchas veces no es tan sencillo. Pero no es tan sencillo para esa gente. Ustedes lo tienen re claro, saben muy bien que la idea es que el tejido tenga o intercambie, digamos, el oxígeno, lo que acabamos de decir hace un rato, el oxígeno de dióxido de carbono, y eso va al sistema cardiovascular, que tiene que estar bien, el digestivo va y viene, el renal va y viene, el sistema respiratorio está regulado por el sistema endocrino, el sistema nervioso, los sistemas osteomioarticulares, reproductores, todos en realidad tienen que estar adecuados para poder funcionar, para que pueda provocar el final, digamos, que es la oxigenación de las células. Otra vez la anatomía, que ustedes ya la vieron y la conocen, pero vamos a mirarla. Acuérdense del pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos cortados, y tiene la arteria pulmonar, las venas pulmonares, el bronquio. Esto es de frente. Así se distribuyen. Esa es la caja torácica. Esto es lo que vimos que son la tráquea, que por atrás es muscular y nada más. El bronquio fuente izquierdo, el bronquio fuente derecho, más directo sobre la tráquea. Bronquiolos, bronquiolos 1, 2, 3 y después alvéolos. Y así, finalmente, este es un corte de la tráquea, se ve de esta manera. Y vemos cómo llega, porque ustedes van a decir, ¿y cómo llegan los capilares hasta ahí? Bueno, hay una circulación alveolar de la arteria pulmonar y una circulación bronquial que le da la aorta, que son las arterias bronquiales. Los capilares que envuelven a los alvéolos, estos tienen que ver con la circulación alveolar, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Esas se encargan de recubrir los alvéolos y de ahí hacer el intercambio gaseoso y llevarla cada uno a su lado. Digamos. En realidad, por la arteria pulmonar viene la sangre no oxigenada y por las venas pulmonares se va la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Y ahí comienza todo el ciclo de nuevo, ¿no? Pero, a su vez, los bronquios y todo eso están irrigados por alguien. Es la arteria aorta la que irriga porque tiene unas ramas que se llaman ramas bronquiales, digamos, ¿no? Que son las que se encargan de irrigar esto. Acá no se produce intercambio, o sea, no tiene otra forma. Las relaciones cardiopulmonares, que ya más o menos la conocen, pero sépanla, aquí debajo está el hígado, aquí está el estómago, acá está el estómago, y esto es diafragma, donde se apoya la base del corazón, que está cortado en un corte frontal, digamos, se ven los 3 lóbulos pulmonares derechos, los 2 lóbulos pulmonares izquierdos, se ve el nacimiento de la arteria aorta con su válvula aórtica, se ve la válvula mitral, en este caso, acá se ve el ventrículo derecho, o entrando o saliendo, ¿no? La arteria pulmonar, que va por acá encima, está mucho más atrás del corte, y bueno, acá vemos la arteria subclavia, un pedazo de la tráquea, acá hay una arteria, esta es la vena subclavia, la arteria subclavia. Y bueno, el resto, ¿no? ¿Por qué decía hoy que teníamos un corazón derecho y un corazón izquierdo? Este es un concepto que quiero que tengan claro, muy claro. El corazón derecho se encarga de la sangre venosa y no se mete con la sangre arterial. El corazón izquierdo se encarga de la sangre arterial y de distribuirla a todo el organismo y no se mete con la sangre venosa. Entonces, no sé dónde lo quieren empezar, pero podríamos empezar en la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior trae la sangre de la cabeza y de toda la parte superior del organismo y algo de torácico. La vena cava inferior trae desde la punta del dedo gordo todo lo intestino, todo el hígado, todo el vaso, todo sangre venosa, de vuelta con dióxido de carbono. Esto ingresa en la aurícula derecha. Ingresa en la aurícula derecha. Hoy es mi cumpleaños, por eso me están acá me interrumpen acá en el... Feliz cumple, profe. Feliz cumple, profe. Gracias.
No es Feliz fácil cumple, llegar a los... profe. Feliz cumple. Gracias. Profe, Pero bueno, que tenga un buen día hoy. gracias. Lo que pasa es que por ahí me interrumpe porque aparece acá una leyenda, ¿entendés? En este cosito. Bueno, y entonces seguimos. Gracias a todos. Entonces, cava inferior trae de abajo, cava superior trae de arriba, llega toda la aurícula derecha. Esa aurícula derecha manda su sangre a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, junto con el izquierdo, porque acá están juntos, yo lo separo desde el punto de vista fisiopatológico, justo con el izquierdo, hacen la sístole y mandan por la arteria pulmonar su sangre venosa. Acá está la válvula pulmonar, manda su sangre venosa. Acá llegan al pulmón y se produce esto que habíamos visto antes, se hacen capilaritos y se pegan, no sé si vale el término, a los alvéolos, ¿sí? Se adosan a los alvéolos y ahí el alvéolo le entrega oxígeno y parece que ya la sangre de azul empieza a ponerse un poquito más roja. Ya lleva oxígeno, deja el dióxido de carbono, nosotros expiramos, producimos una expiración y ahí esa sangre ya deja de ser no oxigenada para pasar a ser oxigenada. Y ahí el pulmón le entrega oxígeno y va por la vena pulmonar. Va por la vena pulmonar y se dirige hacia dónde. Las cuatro venas pulmonares se dirigen, son dos de cada lado, se dirige a la aurícula izquierda. Entran a la aurícula izquierda, recontra rojas y oxigenadas, pasan por la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, que es más grueso y más importante, hace una sístole junto con este. Acá está la válvula aórtica, manda por la arteria aorta hacia todo el organismo. Acá está la parte superior, que son las carótidas que van a la cabeza, y acá va hasta la punta del dedo gordo, ¿no? Como siempre digo, hasta la punta del dedo gordo, irrigando todo, riñón, pulmón, riñón, hígado, vaso, órganos genitales, todo irriga, y después vuelve otra vez, allá esto entrega el oxígeno en cada una de las células a donde voy y vuelve otra vez a hacer el mismo circuito. 80 veces por minuto. 80 veces por minuto. Hace esto y vuelve a empezar. Y hace esto y vuelve a empezar con cada ciclo respiratorio. Eso mismo que vimos ahí, digamos, está traducido en estos esquemas que tratan de explicar un poco cómo es la fisiología y la fisiopatología respiratoria. Acá lo que tienen es el alvéolo, digamos, metemos aire ahí. Eso, por supuesto que nosotros ya tenemos dentro de la básica los capilares pulmonares, y va por la vena pulmonar, aurícula izquierda, digamos, se oxigenó, le entregamos oxígeno, va por la vena pulmonar, aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, a la aorta, a los capilares sistémicos, allá me oxigenó la punta del dedo gordo, y le entrego dióxido de carbono y lo retorno hacia la arteria, hacia la aurícula derecha, el ventrículo derecho, arteria pulmonar, vuelvo a respirar y otra vez hace el mismo circuito. En realidad no es tan así, siempre se está provocando el intercambio, aunque no estemos respirando desesperadamente como lo estoy haciendo ahora. Estos alvéolos dependen del músculo respiratorio y el control de sensores que son químicos y algunos fisiológicos que están en las glándulas y todo ese tipo de cosas. Y en el cerebro también. Entonces, acá, ¿y por qué se me quedó? Acá, ahí está. Fíjense los valores de presión parcial de dióxido de carbono y de presión parcial de oxígeno. La vena cava, que va a entrar a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, trae una presión parcial de oxígeno de 40 y una presión parcial de dióxido de carbono de 46, muy cerquita las dos. Entran a la arteria, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y ya en la arteria pulmonar siguen con la misma cantidad de milímetros de mercurio de concentración, de PO2, o sea, de presión parcial de oxígeno de 40 y CO2 de 46. Así viene nuestra sangre
que ya entregó el oxígeno a la célula, está volviendo, digamos. Perdón. Y él acá pasa por los capilares, el alveolo acá tiene oxígeno. Entonces le saca, miren que como venía acá, le saca el oxígeno al alveolo y ya se va desde acá, transformada en vena pulmonar, se va con 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 de CO2. Ese intercambio se produjo acá. Los 6 y pico que tenía de CO2 sobrante, digamos, lo manda al alveolo y nosotros lo expiramos. Y los 40 milímetros de mercurio que tenía de PO2 los recarga acá y llega a 100 de milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. De ahí se dirige vena pulmonar, como dijimos, ahí ya empieza a bajar un poquitito la PO2 a 96, la PCO2 se mantiene constante a 40, 96, sigue, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, 96-40, aorta, 96-40, entrega, acá hace el intercambio con las células y vuelve a hacer otra ronda que está relacionada con el ingreso de oxígeno y el egreso de dióxido de carbono. Bueno, sí, te escucho. Ese cambio de 100 milímetros de mercurio de presión parcial a 96, ¿era por las arterias bronquiales o porque era...? Sí. Un poco de shun, un 5% de shun, digamos, de sangre que no se oxigena, pasa también por el pulmón. Hay un pedacito que no se oxigena y pasa por el pulmón. Digamos, si no hay patología, ¿no? Eso es lo normal. Hasta un 5% de shun, de bypass, digamos, que no llega a pasar, todo no llega a pasar por cada uno de los alvéolos, o pasa muy rápido, o pasa muy lento, o se pierde en el camino. Ese 5% es el que tenemos acá, que perdemos un poquito, digamos, que no vamos con 100 hasta afuera, hasta llegar a la célula. Pero es lo normal, digamos, esto es normal. Ok, gracias. Bueno, nosotros tenemos que saber, ¿se acuerdan que dijimos suficiencia e insuficiencia respiratoria? Para ver que el pulmón, que nosotros seamos suficientes respiratorios, de qué debemos medir o dónde se debe medir. Y siempre se debe medir la presión parcial de dióxido de oxígeno y de dióxido de carbono. Se debe medir la presión de oxígeno y de dióxido de carbono en sangre arterial periférica. Donde se pueda sacar una muestra de sangre arterial, se manda a un aparato que nos informa la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. Siempre en sangre arterial sistémica, digamos, tratar de sacar, no de un capilar, sino de una sangre arterial sistémica. Y debemos tener así, una PO2 tiene que ser mayor de 60 y la PCO2 menor de 50 para decir que el paciente está suficiente respiratorio. Igual, la presión de 60 es bastante llamadora de atención, digamos. A ver, esperen un poquito que voy a tratar de hacer a ver si tengo un laboratorio de ahora para mostrar, porque la presión parcial de oxígeno mayor de 60 está bien, digamos, pero yo lo miraría con 5 ojos si tengo 60, en esta época de COVID todavía, si tengo 60 de presión parcial de oxígeno, ya la miro raro. Y una presión parcial de dióxido de carbono menor o igual a 50. En realidad la quisiera tener un poquitito más baja. Pero bueno, eso hace que no esté en insuficiencia respiratoria pura, digamos, todavía. Hola, háceme el favor de decirle a Jorge que me traiga un laboratorio de algún paciente que tenga estado ácido base. Gracias. Bueno, entonces, este sería el paciente suficiente respiratorio. Ahora vamos a ver si podemos mirar un poco. Pero igual, ustedes sepan que 60-50 es para tenerlo controlado, digamos, que no sea una cosa que digamos 60-50 está perfecto, no está nada perfecto, está ahí al borde de que nosotros tengamos que conectarlo al ventilador. Pero, como definición, tenemos que decir que 60 de PO2 y 50 de CO2
hablan de suficiencia respiratoria. Bueno, seguimos, ahora volvemos a otro caso. En el caso de que el paciente estuviese insuficiente respiratorio, ahí la cosa se complica y la presión parcial de sangre arterial sistémica de PO2, o sea, presión de oxígeno en sangre arterial sistémica, es menor de 60 y o una PCO2 mayor de 50. Entonces, aquí sí decimos que el paciente está insuficiente respiratorio. En este caso, mixta. En este caso, mixta. Ahí está. Ahí está, gracias. Ahí ustedes van a poder ver, a ver si pueden ver. ¿Ven ahí o no? No ven nada. Ahí. ¿Ven ahí? Medio complicado, profe. ¿No ven nada ahí? ¿No ven los valores ahí? No, no está nítido, profe. Ah, no se puede ver bien. Bueno, no importa, no importa, después lo vemos. Por ejemplo, les dejo esta. Paciente ventilada, pero bueno. 7,54 de pH, 33 de CO2, 33 de CO2 y 103 de PO2. Pero está en el respirador, o sea que está bien, digamos, ¿no? Está bien para ella que estaba en insuficiencia respiratoria. Ahora la paciente está en insuficiencia respiratoria, pero está controlada por el respirador. No importa, después lo vemos, tranquilo. Y acá de paso estoy mirando los laboratorios y veo que, por ejemplo, esta está alcalótica, tiene 7,61 de pH. Esto tenemos que mejorar. Y este otro, 7,16 de pH. Este está acidótico. O sea que también tenemos que mejorar eso. De paso, estamos mirando, damos la clase. Bueno, los sectores del sistema respiratorio son estos. Aquí les voy a pedir un poquitito de atención porque después le hablan a ustedes en la parte respiratoria, le dicen, pero si vos sos kinesiólogo y tenés que saber todo esto, y no es tan sencillo el tema. Y no es tan fácil cuando uno le dice al paciente, acostate de esta manera, ponete de esta manera, respira de esta forma, mete la panza, saca la panza, tosé, no tosas, deja que te nebulice. Bueno, todo eso es una forma digamos, todo esto tenemos que saber para poder indicarle al paciente. La parte ventilatoria, como ustedes ya sabían, era la parte de que intentamos, bla, 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 y llega al alvéolo pulmonar. Ahí se produce, hay un espacio entre la ventilación y la perfusión que se llama difusión. Este espacio que queda acá entre los dos, acá, estos son capilares, este espacio que queda entre los dos maneja la difusión de los gases. Entonces, este introduce el oxígeno, se va por la vena pulmonar, hace toda la vuelta, viene por acá otra vez, gas CO2 y todo eso. Bueno, ventilación acá arriba, difusión al medio entre el alveolo y el capilar, y perfusión el capilar. Ahí van a ver una cuestión. Las variables en la ventilación pueden depender, de todos estos elementos. El control neurológico, por ejemplo, que no tenga yo un traumatismo del bulbo, porque ahí está el centro cardio neumogastroentérico y qué sé yo, y el núcleo respiratorio, y dejo de respirar. A eso se refiere con el control neurológico. Las vías motoras que estén indemnes, que estén bien, que no tengan una alteración que está relacionada con la colina y la acetilcolina, que en todo caso, en este caso tengo miastenia grave y bueno, no puedo respirar. Que no tenga aplastada la caja torácica, porque tengo que tener bien la caja torácica para poder respirar. Que el sistema pleural esté indemne. Que la distensibilidad pulmonar, que sea la complacencia pulmonar, esté buena, porque necesitamos expandir y colapsar el pulmón. Expandir y colapsar el pulmón en cada respiración. Y eso tiene que estar indemne. Si tengo una intoxicación por marihuana y de lo que fuera, que me produce rigidez pulmonar, en ese caso no voy a poder respirar adecuadamente. Y por supuesto las vías aéreas tienen que estar permeables. Si tengo un carozo introducido acá, digamos, seguramente no voy a poder respirar tranquilamente. Esas son las variables de la ventilación, de esta parte.
Ventilación, acá arriba. No tengo que tener carozo, esto se tiene que distender bien, el alvéolo tiene que estar con surfactante y tiene que estar abierto, el sistema pleural que está acá a la vuelta tiene que estar bien, la caja torácica bien, la vía motora para cada respiración bien y el control adecuado. Acá existen algunas variables en la difusión. La difusión, acuérdense que era este pedacito que está acá. Todo el resto está bien, pero este pedacito, ¿qué es esto, digamos? Este pedacito es todo esto que ustedes ven aquí. Bien, fíjense, vamos a suponer que acá está el alveolo, acá está el alveolo. Háganse la idea de que acá hay un redondo que es el alvéolo pulmonar. El oxígeno y el dióxido de carbono tienen que atravesar las células del alvéolo, el epitelio, la membrana basal más el intersticio del alvéolo, pasar por ese sector que queda en el medio, al capilar del endotelio del capilar venoso o arterial del pulmón. Tiene que atravesar eso. El plasma, que después es el diluyente que está entre el eritrocito y el oxígeno, digamos. El oxígeno viene, vamos a suponer que el oxígeno tiene que entrar acá, la flecha negra. Tiene que pasar la célula alveolar del epitelio, tiene que pasar la membrana basal manifestación, tiene que pasar la pared capilar del endotelio, tiene que pasar el plasma, y ahí llega a la pared del eritrocito. Y ahí tiene que entrar y combinarse con la molécula de hemoglobina, porque cada molécula de hemoglobina lleva 1, 2, 3 átomos de oxígeno, creo que lleva, no me acuerdo exactamente. Y ahí se va. Ahí se va. Ahí se va a la célula del dedo gordo del pie. Ahí se fue. Pero para eso también tuvo que entrar CO2, dióxido de carbono, porque ¿cómo se llama? La hemoglobina venía reducida porque traía dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono hace la inversa. La pared del eritrocito, el plasma, el endotelio, la membrana basal, la célula anterior al alvéolo. Acá está el alvéolo y ahí se expulsa y se va en la expiración. Esta es la membrana alvéolo capilar. Y esto está relacionado con este pedazo que está acá. Acá está la célula epitelial, el intersticio, la membrana basal, la membrana basal del capilar, el plasma y la hemoglobina. Y ahí se va. ¿Entendió esto, no? Sí. Porque la difusión depende de esto. El flujo gaseoso transmembrana, la área expuesta, la difusión del gas, el gradiente de presión y el espesor de membrana. O sea, no es tan sencillo que atraviese el oxígeno ese pedacito que nosotros parece que no hay nada, digamos. No es tan sencillo. Va a depender mucho de la solubilidad y la densidad. Digamos. La densidad del oxígeno es menor que el CO2. O sea, el oxígeno difunde 1.17 veces más que el carbono. Y la solubilidad del dióxido de carbono es mayor que la del oxígeno. Por eso es densidad y solubilidad. Difunde 24 veces más. Es decir, el dióxido de carbono difunde más rápido que el oxígeno, muchas veces relacionado con lo que nosotros tratamos de descargar en ese momento. La difusión del CO2, del dióxido de carbono, es 20 veces más rápida que la del oxígeno. De todas maneras, a nosotros nos interesa que entre el oxígeno para que llegue a la célula. Por supuesto que está bueno que no retengamos CO2, pero es más fácil para el CO2 liberarse de donde está y salir al aire. Las variables, bueno, hasta ahí las variables de la difusión. Difusión, acuérdense, este pedacito que quedaba acá, la difusión y todas esas membranitas. Y ahora viene la perfusión. Ventilación arriba, difusión al medio, perfusión. La perfusión es la capacidad o la forma que tiene el organismo de perfundir cada sector con sangre, ¿no? Cada sector, ¿eh? Perfusión cerebral, perfusión renal, perfusión hepática, perfusión pulmonar. Variables de la perfusión. La función del ventrículo derecho tiene que estar adecuada, tiene que estar buena,
No tiene que estar roto, ni tiene que estar dilatado, ni nada. Tiene que estar adecuada, funcionante. El retorno venoso tiene que estar adecuado y funcionante, es decir, no puedo tener acá un trombo que no me permita entrar sangre a la aurícula derecha, o acá, porque eso significa que el retorno venoso está mal, a ambas aurículas, ¿no? La resistencia arteriolar, por supuesto, si está alta nos va a costar más. La integridad capilar, que no está roto el capilar, la circulación linfática para sacar la basura, y el grado de shunt arteriovenoso. Ahora, que venía la pregunta que me hizo, no me acuerdo quién era, que hay un pequeño grado de shunt o bypass arteriovenoso, que es el 5% ese que no es 100, cuando la sangre sale, no, la P2 no es de 100, sino a la arteria aorta ya llega a 96. Otra vez esto. Bueno, era para ver esto. Este esquema, digamos, significa esto, arteria pulmonar, y esto, vena pulmonar. Acá, vena pulmonar. Miren. En realidad, la sangre viene por la arteria pulmonar, el capilar pulmonar hace el intercambio gaseoso abrazando a un par de alveolo y retorna por la vena pulmonar. El 5%